Listo. Muy bien, pues muy buenas tardes, noches, no sé que nos estén contactando. Y pues bienvenidas a esta clase de herbolaria abierta. Bueno, en la clase de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que últimamente está bastante de moda y que está bastante mal entendido también. Y es el tema de los aceites esenciales. Y pues ahorita, pues con muchas compañías multinivel y con muchas cosas, pues los aceites esenciales se han puesto muy de moda. Pero una de las cosas que ha pasado con esto es que pues se ha perdido un poquito pues la importancia de estos aceites, de estas medicinas. Entonces me gustaría hablar un poco acerca de, primero que nada, pues bueno, ¿qué son los aceites esenciales? Muy brevemente hablar acerca de la historia que tienen, que es una historia pues muy larga y muy fascinante. No vamos a cubrir todo, va a ser como muy breve. Y también vamos a ver un poquito pues cuáles son las propiedades medicinales que tienen y vamos a entrar un poquito en la parte alquímica de los aceites esenciales, porque pues dentro de la alquimia los aceites esenciales son, hola Fer, son lo que se conoce como uno de los tres principios. Y eh, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Vamos a poner esto aquí. Listo. Bueno, entonces, para empezar con esto, pues, ¿qué son los aceites esenciales? Los aceites esenciales son compuestos que producen las plantas, principalmente bueno, tienen diferentes fines. Uno de los principales fines que tienen los aceites esenciales es ser una de las defensas de las plantas. Las plantas, pues, al no estar capacitadas para moverse, digo, algunas se mueven, pero se mueven poquito, requieren de diferentes estrategias para protegerse de bacterias, de hongos, de virus, de otras plantas, de animales, de insectos, etcétera, etcétera. Entonces, dada la situación de las plantas, ellas se han convertido en algunas de las mejores químicas del mundo. O sea, realmente la habilidad química que tienen las plantas es, yo le daría envidia a cualquier químico humano. Realmente son increíbles en crear compuestos y en trabajar con ellos. Entonces, las plantas, pues en este proceso tan maravilloso que tienen de crear diferentes compuestos químicos, pues crearon los aceites esenciales. Y una cosa que es interesante con los aceites esenciales es que la gran mayoría de ellos son altamente antibióticos, son muy buenos para trabajar con pues diferentes cuestiones que pueden ser desde infecciones, que de nuevo pueden ir desde hongos, bacterias, virus, etcétera, etcétera. Déjame limpiar la cámara que creo que anda medio sucia. Ah, listo. Entonces, vamos a ver que estos compuestos, pues de nuevo, dentro de las plantas cumplen esa función y además de eso también tienen un efecto interesante donde sirven como comunicadores para diferentes situaciones. Pueden ser comunicadores para atraer polinizadores, por ejemplo. De hecho, muchos de los aromas se supone que también tienen un efecto atractivo para los polinizadores, así como para los seres humanos. Y la otra cosa interesante es que muchos de ellos pues cumplen también la función opuesta, donde no están llamando a los insectos para polinizar, sino que están tratando de repelerlos. Entonces muchas de las plantas, como la ruda, por ejemplo, incluso la albahaca, o sea, la albahaca es famosa por ser como un buen repelente de insectos. De hecho, se puede plantar en alianza con otras plantas para repeler insectos. Entonces, digamos que los aceites esenciales son mucho más que solamente aromas agradables. Los aceites esenciales son pues toda una, pues desde un arsenal de defensa en las plantas hasta un recurso de comunicación entre plantas o para ahuyentar o para atraer insectos. Ahora, además de esto, pues digamos que los aceites esenciales, además de ser, pues de nuevo, como aromas muy agradables, también tienen un aspecto medicinal para los seres humanos y obviamente también para las plantas. Y eso va a ser parte de lo que vamos a estar hablando dentro de esta clase. Pero pues empecemos desde el principio. Vámonos un poquito a hablar acerca de la historia de los aceites esenciales, de pues cuándo es que los empezamos a usar como seres humanos y pues qué rol han tenido dentro de la historia humana. Bueno, los aceites esenciales tienen una historia muy larga. Y de hecho parece que algunos de la evidencia más antigua del uso de aceites esenciales, pues viene desde el antiguo Egipto.
Y parece que pues ya en Egipto se usaban diferentes aromas. De hecho, los egipcios eran famosos por tener esta maestría en el uso de los aromas, en el uso de las pociones, de las fórmulas, de los extractos. Y pues uno de sus, pues sí, de sus maestrías estaba en la extracción de aceites esenciales. Y yo ahorita estuve estudiando e investigando un poco para esta clase y curiosamente encontré como alguna información como contradictoria. Por un lado se dice que los egipcios ya usaban destilación por arrastre de vapor y otras fuentes decían que la destilación por arrastre de vapor no se usó hasta el siglo XI. Pero bueno, independientemente de cómo lo usaban, los egipcios tenían alguna capacidad de extraer aceites esenciales y de usar diferentes aromas. De hecho, muchos de los aceites que usaban, varios de los aceites que usaban, se usaban para momificar. Entonces, muchas de las vendas que usaban para momificar a los faraones se bañaban en aceites esenciales y eso era parte del proceso de conservación o bueno, de preservación de los cuerpos de los faraones. Y de hecho, en Egipto, en el antiguo Egipto, se creaban estas vasijas de alabastro, las cuales se llenaban de aceites esenciales. Y en algunas tumbas de faraones egipcios se han encontrado estas vasijas de alabastro todavía con aceites esenciales adentro que siguen teniendo su aroma después de varios miles de años de estar enterradas en estas tumbas. Entonces, eso nos habla también como de pues, la larga vida de los aceites esenciales. De hecho, cuando hablamos un poquito de alquimia, vamos a ver que, de hecho, se dice que los aceites esenciales son inmortales. Es uno de los principios inmortales dentro de pues, las plantas. Bueno, vamos a ver que un poquito a la par de esto, quizá un poco después en la historia, tanto en China como en India, también hay una larga historia del uso de aceites esenciales. Entonces, en todas estas zonas de pues, las primeras civilizaciones agrarias, parece que había bastante entendimiento del uso de los aromas. Se usaban tanto para cuestiones cosméticas, para cuestiones de higiene, pero sobre todo para cuestiones rituales. Entonces, tanto en Egipto como en India, como en China, había un uso de fragancias que tenía un fin ritual. De nuevo, no era solamente como algo agradable para oler, sino que era algo que tenía un fin ritual. Y de hecho, muchos de ellos se usaban con fines mágicos, con fines esotéricos, para pues tener para poder llevar a cabo diferentes rituales con diferentes fines. Entonces también nos habla un poco pues del lugar tan importante que ocupaban esos aceites para muchas personas, para muchas culturas, y pues de cómo en cierto sentido en el tiempo actual pues esa memoria se ha perdido un poco, aunque la fascinación por los aceites esenciales y por los aromas sigue vigente. Después de eso, pues si nos vamos un poco más hacia adelante, pues obviamente griegos y romanos usaban los aceites esenciales también de forma constante. De hecho, eran parte del uso cotidiano de pues, la realeza, porque evidentemente la extracción de aceites esenciales y la extracción de muchos aromas era una labor bastante difícil. En muchos casos, varios de las fragancias que se usaban, pues se requería una gran cantidad de planta para extraer. De hecho, luego vamos a hablar un poco acerca de qué cantidad se necesita para extraer unos 1000 litros de aceite esencial, pero pues era algo laborioso. Entonces, durante mucho tiempo, pues los aceites esenciales estuvieron pues limitados para el uso de pues, la clase alta de diferentes sociedades. Llegando más hacia la parte de la Edad Media, como le decía, por ahí del siglo XI, una cosa interesante que pues, no nos suelen enseñar mucho en nuestras clases de historia es que después de la caída del Imperio Romano y después de pues todo el movimiento que hay, después de mucha de la pérdida de información, de conocimiento que había, por ejemplo, en la Biblioteca de Alejandría y muchos de esos centros de conocimiento, buena parte de esos sabios que tienen que salir huyendo para no ser pues ejecutados, quemados o algo peor, se refugiaron en Medio Oriente, en muchas de las culturas árabes. Y pues en ese tiempo, mientras que Europa estaba pues en un proceso de entrar en una edad un poco oscura, en el mundo árabe está habiendo un surgimiento pues, realmente muy interesante de centros de conocimiento, de centros de aprendizaje, donde muchos de los sabios que estaban huyendo de la parte occidental del continente, pues estaban empezando a moverse hacia la parte árabe. Entonces, durante el siglo XI, XII, XIII, hubo un surgimiento muy interesante de centros de aprendizaje en Medio Oriente, donde pues muchos de los reyes o de los, no sé qué sean, visires, no sé cuál es el título exacto, que había en esa área del mundo, empezaron a recibir a muchos de estos sabios. Entonces se creó una especie de centro, pues
multicultural de aprendizaje, donde había musulmanes, había judíos, había cristianos, había pero personas de todos lados del mundo que pues convergían en esos espacios para intercambiar conocimiento. Y siempre que eso ha pasado en la historia, pues empieza a haber avances muy interesantes dentro de diferentes campos. Y uno de los campos pues donde empecé a ver algunos avances es el campo de la alquimia. Y de hecho, durante este periodo, pues fue una de las épocas de oro de la alquimia. Y la alquimia, pues más allá de ser pues una química, más allá de ser solamente como una especie de eh, química ignorante, realmente tiene unas raíces muy, muy profundas, las cuales vamos a hablar un poquito más al final de la clase. Pero una de las partes fundamentales del trabajo con la alquimia, lo que nos dio, pues fue muchos de los procesos químicos que conocemos hoy en día. Entre ellos, pues el trabajo con muchas sustancias. Y, de nuevo, aquí es donde se dice que Avicena, un médico muy reconocido dentro de esa cultura, fue, según lo que decían algunos artículos, el que inventó pues algunos de los alembiques para crear una destilación por arrastre de vapor. Entonces, pues aquí vemos de nuevo otro como gran boom dentro de diferentes procesos químicos y específicamente en el campo de los aceites esenciales, pues aquí empieza a ver también como otros tipos de extracciones, diferentes destiladores y diferentes pues mecanismos que permiten extraer de forma más fácil y más eficiente muchos de estos aceites. Y pues bueno, de aquí la parte de la destilación por arrastre de vapor se mantiene vigente y de hecho se sigue manteniendo vigente hasta ahora, pero durante varios siglos pues se mantiene como una de las formas principales de extracción de aceites. Hay unas más que ahorita vamos a mencionar, hasta que llegamos pues a la época de la Revolución Industrial, donde tenemos ya la aplicación de diferentes técnicas para extracción de aceites esenciales, como puede ser por solventes o puede ser por otros compuestos químicos que ayudan a extraer los aceites y que después se pueden separar, ¿vale? Un dato interesante es que todavía en el siglo pasado, a inicios del siglo pasado, dentro de la perfumería y dentro de la cosmética, muchos de los aromas, no recuerdo exactamente bien el número, pero parece que alrededor de un 70% de los aromas que se usaban para cosmética y para perfumería y eso, venían de aceites esenciales naturales. Hoy en día parece que menos del 7-8% siguen siendo aceites esenciales. De hecho, parece que gran parte de lo que se usa ahora en cosmética, pues obviamente es químico y el uso de aceites esenciales, pues al ser caro, al requerir una gran cantidad de energía y de pues labor para poder llevarse a cabo, pues ha caído un poquito en desuso. Aunque pues los aceites esenciales, como hemos visto con muchas de las corporaciones multinivel, pues ha tenido también un resurgimiento por otro lado. Pero bueno, luego vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, bueno, es como una mini resumen de la historia de los aceites esenciales y como muy chiquita y amateur. Pero, pues bueno, nos da como un poquito una idea como de la larga trayectoria que han tenido estos extractos dentro de la historia de la humanidad, de la importancia que han tenido, porque como veíamos, pues en muchos lugares han tenido un uso ritual durante cientos o incluso miles de años. Y como decíamos, también han tenido un uso medicinal. De hecho, los aceites esenciales son poderosas medicinas y a lo largo de toda esta historia, pues de nuevo, se usaban no solamente para la parte cosmética, para la parte de salud y de higiene, sino también para la parte de medicina. Entonces, vamos a ver que los aceites esenciales tienen diferentes formas de extracción. Y como decíamos, pues el arrastre de vapor es una de ellas, pero no es la única. Entonces, para esto, les quiero pasar algunas imágenes, porque esto sí va a ser un poquito difícil compartirlo sin imágenes. Listo. Ok. Entonces, bueno, dentro de las diferentes formas de extracción de aceites esenciales, tenemos, pues como decíamos, el arrastre de vapor, que te vamos a explicar, pero otra forma que se usó durante mucho, mucho tiempo y que era pues también una forma muy laboriosa de extraer los aceites esenciales, era a través de una técnica que se llama enflorage o enfloramiento. Y básicamente lo que se hace en esta técnica es que se toma algún tipo de sustancia oleosa o grasosa, generalmente se usaban como sebos de animales, y se extendían sobre un bastidor. Digo, idealmente era que este sebo o esta grasa no tuviera ningún olor para poder pues como tomar los olores de las plantas y no tener como un olor propio. Entonces muchas de estas mantecas pues se aplicaban sobre bastidores y así como se ve en la foto, se colocaban muchas florecitas y por la composición
química de esta grasa, lo que eso podía hacer es empezar a atraer, empezar a absorber los aceites esenciales dentro de la grasa. Entonces, pues esto se repetía una y otra y otra y otra vez hasta que la grasa quedaba completamente saturada y esa se podía usar para diferentes cosas. Se puede usar directamente para productos cosméticos, para productos de belleza, para incluso una aplicación de aceites sobre la piel, etcétera, etcétera. Y otra cosa que se podía hacer era que se podía tomar el aceite y se puede sumergir en alcohol. Y el alcohol lo que hacía es que disolvía completamente los aceites esenciales. Después parece que se evaporaba el alcohol y lo que quedaba es una cosa que se llama el absoluto. Y el absoluto es una esencia muy, muy concentrada de la planta. Parecía un aceite esencial. Entonces, es una de las formas en las que se extraían durante mucho tiempo los aceites esenciales. Después de esto, pues pasamos a la parte de la extracción de aceites esenciales por arrastre de vapor. Y aquí, pues esta imagen nos va a venir muy bien, porque si no, explicarlo así, nada más con palabras, está un poquito en chino. Bueno, vamos a ver que hay muchos alembiques diferentes, hay muchos mecanismos diferentes que se pueden usar para extraer aceites esenciales, pero el principio básico va a ser siempre, siempre, siempre el mismo, que es el que estamos viendo aquí. El principio básico es que se toma el fuego. El fuego lo que hace es que calienta un contenedor que tiene agua en la parte de arriba y este mismo contenedor suele tener una capa separada, generalmente por una malla o por alguna red de algún tipo que permita que pase el vapor, pero que no caiga la planta. Y en la parte de arriba de este contenedor, pues está la planta que se va a extraer. Entonces, aquí están estas plantas que tienen pues estos aromas, aceites esenciales deseables. En el momento en el que se comienza a calentar el agua, pues empieza a hervir, empieza a bullir y esto genera vapor. Ese vapor sube a la parte donde está la planta y pues parte del motivo por el cual podemos oler las plantas que tienen aceites esenciales es porque esos aceites esenciales son muy volátiles. Lo que esto quiere decir es que se dispersan muy fácilmente, se evaporan muy fácilmente. Si alguna vez has agarrado una hoja de albahaca o incluso de flor de azahar o canela o cualquiera de los miles de aceites de plantas con aceites esenciales que hay, pues el hecho de poder notar ese olor tan fuerte es porque esos compuestos están volatilizando. Simplemente el hecho de romper las paredes celulares de la planta volatiliza estos aceites y permite que los podamos oler. Entonces, cuando esas plantas, cuando el cuerpo de la planta se somete a este calor, pues obviamente las paredes se empiezan a romper y los aceites esenciales empiezan a salir. Y pasan aquí hasta la parte del tubito de arriba, junto con el agua destilada, con el agua evaporada, suben en forma de gas y entran a una segunda cámara. Generalmente esta cámara, que es pues la que vemos aquí a la derecha, la que está en medio, es una estructura que suele tener un serpentín en la parte interior. Un serpentín es pues un tubo generalmente de cobre o de acero inoxidable o de vidrio que está enrollado y en la parte de afuera hay una buena cantidad de agua que está constantemente circulando para mantenerlo frío. Entonces, esto lo que hace es que permite que el agua que está pasando desde la parte superior, en forma de gas, se condense y se empiece a volver líquida nuevamente. Entonces, al ir bajando por gravedad, eventualmente llega a un tercer receptáculo donde se separa el agua del aceite. Como sabemos, el agua no se mezcla con el aceite, por lo tanto, el aceite esencial de la planta queda en la parte de arriba como una capa superior y el agua destilada o hidrosol, que es un agua aromatizada, queda en la parte de abajo. Y así tenemos pues nuestro aceite esencial y tenemos también un producto secundario de la extracción de aceites esenciales que es el hidrosol, que como decía es un agua destilada muy aromática que se puede usar también para diferentes preparados cosméticos o incluso medicinales. Y bueno, en la parte de arriba tenemos unos cuantos mililitros de nuestro aceite ya puro. Y aquí es donde vemos una cosa muy, muy interesante de las plantas, porque así como cada planta tiene su propia personalidad, pues esa personalidad también se refleja muchas veces en los aceites esenciales. Entonces, si bien la norma suele ser que el aceite flota por encima del agua, esto no es verdad para todos los aceites esenciales, curiosamente. Hay aceites esenciales que son más densos que el agua. Por ejemplo, el aceite de clavo de olor, lo que hace es, en vez de mantenerse arriba, se hunde hasta el fondo.
Entonces, el proceso de separación del aceite esencial de clavo es inverso al de la mayor parte de los aceites esenciales. ¿Por qué? Pues el aceite esencial se queda completamente abajo. Entonces, una cosa interesante. Otro aspecto interesante de los aceites esenciales son sus colores. Hay algunos aceites esenciales de diferentes plantas que tienen colores que uno jamás los imaginaría viendo la planta. Cuando vemos el aceite esencial de manzanilla o el aceite esencial de milenrama, tienen un color azul, azul, azul profundo, que es una cosa realmente increíble, que es un poco un misterio, porque ves la planta y aunque la machaques, y aunque la muelas, y aunque le hagas, pues realmente no saca un color azul. Sin embargo, su aceite esencial, su esencia es azul y azul profundo. De hecho, hubiera estado bueno conseguir una imagen. A ver si te consigo una. Bueno, dentro de los diferentes métodos de destilación, vamos a encontrar, pues de nuevo, múltiples formas de alembiques. Todos estos se usan para destilación por arrastre de vapor, que es el mecanismo que vimos hace un momento. Y de nuevo, los vamos a encontrar de cobre, de acero inoxidable, de cristal, pero básicamente la función es la misma. A mí personalmente me gusta mucho para escalas pequeñas los alembiques de cristal, porque te permite ver como todo el proceso, te permite ver cómo se calienta el agua, cómo se calienta la planta, cómo empieza a evaporarse todo y cómo empieza a caer. De hecho, cuando se hace una destilación de estos aceites esenciales de color, es una cosa fascinante porque, digo, cuando están hechos gas, pues no se ve nada, pero en el momento en el que empiezan a condensarse, toda la parte del condensador, del tubo donde se condensa los gases, se empieza a poner azul, empiezan a salir gotitas azules, azules, azules por todas partes y empiezan a caer para ser recolectadas en el separador. Entonces, de nuevo, hay muchas formas diferentes en las que se pueden, o bueno, muchas formas distintas de destiladores, pero a fin de cuentas, cuando hablamos de arrastre de vapor, la función es básicamente la misma. Y tan es así que, pues, para los que quieran experimentar en casa, también se pueden hacer algunos destiladores caseros y básicamente entendiendo más o menos bien cómo es que funciona este proceso, realmente pues crear un destilador casero tampoco es tan difícil. Pero aquí en la izquierda, pues es así como lo más básico que podemos tener, es una tetera con un palito, con este tubo de cobre conectado a pues una como lata de metal, de aluminio, que adentro seguramente tiene pues alguna planta o algo que se quiera destilar. Cuando se va calentando el agua, pues pasa exactamente lo mismo. Sale el aceite esencial junto con el agua destilada, evaporada hacia el serpentín y en la cubeta blanca, pues lo que tenemos es agua fría y en la parte de abajo, pues eventualmente se ve recolectando el aceite esencial y el hidrosol. Entonces, si alguien quiere probar esto de forma casera, pues esto puede ser una buena forma de intentarlo. Entonces, esto nos lleva a una cuestión interesante, que es la cantidad de aceite que generan las plantas. Y es una cosa que me parece muy importante mencionar, porque ahorita con la gran demanda que hay de aceites esenciales, a veces parecería pues que de nuevo es como una industria como pues muy abundante, donde se pueden sacar como pues muchos aceites de muchos lados, pero realmente cuando destilas te das cuenta de la gran cantidad de planta que se necesita para sacar un par de mililitros de aceites esenciales. Entonces, aquí en la imagen tenemos unos destiladores en India. India es famoso por la destilación de aceite esencial de rosas. Y son estas ollas enormes. De hecho, ahí pues no sé cuántos kilogramos de rosa le quepan a cada uno, pero pues son carretillas y carretillas y carretillas para llenar eso. Yo imagino que en una de estas ollas debe caber una persona parada si estuviera vacía. Entonces, esto da una idea pues de la cantidad de planta que se necesita. Y no recuerdo exactamente el número, pero me parece que la proporción, o sea, el rendimiento de las rosas esenciales, de las rosas para sacar como aceite esencial, es como del 0.0001%. Eso quiere decir que se requiere como una tonelada de rosas para sacar como un litro o algo así. Entonces, una cosa realmente brutal, o sea, la producción que se necesita. Hay plantas que tienen mucho más rendimiento, pero en esencia los aceites esenciales son escasos, son partes como muy, muy, muy escasas dentro de las plantas. Entonces, eso nos lleva un poquito a ese pensamiento, ¿no? O sea, que a mí me parece una buena reflexión para las personas que están interesadas en los aceites esenciales, que es, pues bueno, ¿cuál es el costo un poco de tener, pues, 1 mililitro o 5 mililitros de aceites esenciales? Porque
de nuevo, si bien no todas las plantas son tan escasas en sus aceites como las rosas, incluso una planta bastante pues dadivosa en su aceite esencial, como puede ser el romero, por ejemplo, requiere pues pues sí, de un buen par de kilos para darnos unos cuantos mililitros. Entonces, siempre que vamos a usar aceites esenciales, vale la pena recordar eso, que pues la cantidad de planta que estamos usando es bastante grande. Y esto me lleva también a otro punto que me parece muy importante, y aquí es donde empezamos a hablar un poco de la parte alquímica. Entonces, para dar una pequeña introducción a los aceites esenciales dentro de la alquimia, es importante hablar de un concepto básico dentro de la filosofía alquímica. Y esto es el principio de los tres principios. Se dice que todo en el mundo, todo está compuesto de tres principios. Y de hecho esto es similar a muchas otras culturas. De hecho, si vemos los tres doshas de la Ayurveda, si vemos los tres tesoros de la medicina china, si vemos los tres mundos en diferentes visiones, pues el número 3 nos habla de eso, ¿no? De la estructura básica del mundo, de las energías que componen los tres reinos y pues la manifestación de todas las cosas que existen en el mundo físico. Entonces, dentro del mundo vegetal, esos tres principios se manifiestan de la siguiente manera. Bueno, primero que nada, los tres principios llevan el nombre de sal, azufre y mercurio, o sulfur y mercurio. Y eso no tiene nada que ver con los compuestos químicos que llevan este mismo nombre. Entonces, la sal no tiene nada que ver con el cloruro de sodio, el mercurio no tiene nada que ver con el metal y el azufre no tiene nada que ver con, pues, el compuesto químico azufre, sino que son nombres claves en cierto sentido que se refieren a, pues, no exactamente compuestos químicos, sino a, pues, principios básicos. Entonces, dentro del mundo de la alquimia se decía que si este principio era cierto, que todo tenía tres principios, entonces en el laboratorio debería ser posible extraer esos tres principios. Y, pues, efectivamente, es posible. Entonces, dentro del mundo de las plantas, porque en cada reino los tres principios se manifiestan de forma diferente. Entonces, en el mundo animal son diferentes, en el mundo vegetal toman otra forma, en el mundo metal toman otra forma, en el mundo mineral toman otra. Entonces, hay como diferentes manifestaciones de los tres principios dependiendo del reino en el cual están. En el reino de las plantas, las sales se manifiestan como las sales minerales. Entonces, cuando alguien quiere extraer las sales de una planta, lo que tiene que hacer es que las tiene que quemar. Entonces, una planta cuando se quema, cuando se calcina y queda solamente una ceniza blanca, pues lo que queda ahí es una sal alcalina. Es una sal que se puede disolver en agua. Cuando se pone la ceniza en agua, pues la parte soluble se disuelve en el agua, la parte no soluble se queda como ceniza sólida. Y si se toma esa agua alcalina y se evapora, lo que nos queda es una matriz cristalina. Son una serie de cristales que, si bien la mayor parte de ellos tienen como la misma composición química, que son principalmente como potasio, sales de potasio y algunos otros como minerales traza, lo fascinante de hacer este proceso es que cuando tú evaporas el agua, la estructura cristalina que queda dentro de cada planta es completamente distinta. Entonces, si tú haces sales de rosas, cuando evaporas el agua, te queda un cierto patrón. Cuando haces sales de lavanda, pues, y evaporas el agua, te queda otro patrón. Entonces, una cosa fascinante, donde nos habla acerca de, pues, la estructura energética de la planta a nivel sutil. Entonces, las sales se dice que es la parte más sutil, más refinada del cuerpo de la planta. Las sales son el cuerpo, son la parte física, son la parte que se puede tocar. Nuestro segundo principio es el mercurio. Y el mercurio se manifiesta como alcohol. ¿Por qué como alcohol? Bueno, los alquimistas decían que no importaba lo que tú lo que tú fermentaras. No importaba si era pino, no importaba si era lavanda, no importaba si era lo que fuera, romero. Después de un tiempo, lo que ibas a obtener era alcohol. Entonces, la intuición o lo que dedujeron los alquimistas de esto era que este principio que estaba presente en todas las cosas era la conciencia universal, era el espíritu que unificaba todo. Entonces, el mercurio es como esta energía vital, es el gran espíritu universal que lo une todo, que anima todo. Es como el espíritu, es como el hálito de vida que entra dentro de todo y que lo anima y que en el momento de que algo muere, pues ese fantasma, ese espíritu, deja el cuerpo físico y se pierde en el ambiente para unificarse con todo nuevamente, porque a fin de cuentas todo, en cierto sentido, tiene ese mercurio y todo tiene presente esa especie de espíritu divino que está dentro de todo. Entonces, pues para los alquimistas era interesante porque dependiendo de qué tanto alcohol rindiera una planta,
pues había ciertas plantas que eran como más, que tienen más espíritu que otras, por así decirlo. Entonces, curiosamente, para los alquimistas, las uvas, la vid y la uva, pues era una de las plantas que tenía como más espíritu, porque pues de la uva saca el vino. Y el vino, pues tiene una graduación alcohólica de por ahí entre el 7, 8, 9 y 11, 12%. Entonces es una planta que tiene mucho alcohol, tiene mucho espíritu. Y de hecho el espíritu del vino se usa para hacer otras extracciones alquímicas. Pero bueno, ese es otro tema. Por último, tenemos nuestro tercer principio, que es el sulfur o el azufre. Y el sulfur es el aceite esencial de la planta. Entonces, si la sal es el cuerpo, es la parte más refinada del cuerpo, si el mercurio es el espíritu universal que anima todas las cosas, esa fuerza universal que le da vida a todo, los aceites esenciales, el sulfur, es el alma. Es esa parte individual, esa parte esencial que le da su personalidad a cada ser. Y en este caso, a cada planta. Entonces, en cierto sentido, el sulfur de la planta es la inteligencia de la planta. Es su esencia más pura, es su alma. Y es ahí donde está, pues, guardado la esencia de quién es y esta alma. Y una cosa interesante de esos tres principios es que se dice que son inmortales, que son imperecederos. Y es interesante porque si lo pensamos, las sales minerales, pues no se echan a perder, son sales. El alcohol tampoco se va a perder. Los aceites esenciales tampoco. Entonces, en ese sentido, esos tres principios se han usado a lo largo de la historia para preservar otras cosas por la naturaleza que tienen de mantenerse, de ser inmortales. Entonces, se dice que esos tres principios nunca mueren. Por eso, interesante lo que les comentaba al principio de la clase, de estas garrafas de alabastro que se habían encontrado en Egipto, que estaban llenas de aceites esenciales y que seguían teniendo su aroma, incluso después de haber estado enterradas durante miles de años. Entonces, eso nos habla de la inmortalidad de esos tres principios. Entonces, básicamente, para dar una visión un poquito diferente a la cuestión de los aceites esenciales, desde el punto de vista alquímico, los aceites esenciales no son solamente aromas. Un aceite esencial es el alma de un ser, es el alma de la planta. Y de eso puede parecer como muy bobo, pero es interesante porque cuando tú hueles un aceite esencial, puedes saber qué planta es. La planta está presente, la esencia de la planta está presente. Y es como, bueno, claro, o sea, Juanpa, pues obvio, o sea, hueles y pues huele a romero, pues obviamente pues sabes qué es. Pero bueno, es interesante porque cualquiera de los otros principios, o sea, el alcohol, tú no puedes saber qué es alcohol de romero o de lavanda o de ruda, es completamente indistinto. Lo mismo con las sales. Una vez que quemas una planta, cenizas son cenizas, o sea, no puedes distinguir cuáles son. Sin embargo, el principio de los aceites esenciales sí tiene un aspecto distinto, tiene un aspecto distintivo que hace que ese ser sea lo que es. De hecho, desde la visión alquímica espagírica, se dice que la inteligencia que hace que el ser se cree, que cada planta sea lo que es, está preservado dentro de su aceite esencial, lo que a mí se me hace realmente fascinante. Entonces, pues desde este punto de vista, los aceites esenciales son mucho, mucho más que solamente aromas. Y para darles pues nada más como una pequeña visión como de la parte alquímica, me gustaría como compartirles nuevamente esta imagen, pero desde el punto de vista alquímico, porque ya hablamos acerca del aspecto técnico dentro de pues la extracción de aceites esenciales. Sin embargo, cuando se extraen aceites esenciales en una práctica alquímica es muy diferente, porque pues digamos que hay una simbología detrás de todo esto. Primero que nada, estamos involucrando los 4 elementos para trabajar con esto. Entonces tenemos el fuego, que calienta el agua, que calienta la tierra, que disuelve la tierra, que volatiliza la tierra, que son nuestras plantas, y que hace que lleguen y se conviertan en aire. Entonces tenemos los 4 elementos. En cierto sentido, estamos involucrando las 4 fuerzas creadoras para hacer este proceso. Y una cosa interesante dentro de la visión alquímica es que cualquier proceso que se hace de extracción se hace en correlación con los astros. De hecho, hay un axioma alquímico que seguramente han escuchado que dice que así como es abajo, es arriba. Así como es adentro, es afuera. Y ese principio pues aplica a la práctica. Entonces se dice que las estrellas son plantas en el cielo y las plantas son estrellas en la tierra. Entonces, en el proceso de destilación de los aceites esenciales, hay un trabajo con los planetas. Y de hecho se dice que cada planta está regida por un planeta. Entonces, el romero, por ejemplo, está regido por el Sol. La manzanilla está regida por el Sol.
la ortiga está regida por Marte, el pino está regido por Marte y así las rosas están regidas por Venus, etcétera, etcétera. Entonces, se dice que cada una de las plantas es una manifestación física de la energía planetaria. Entonces, nosotros, al ser también parte de este cuerpo físico y de este espacio físico, también estamos regidos por los planetas. Nuestro cuerpo también está regido por los planetas. Y dentro de la visión alquímica, lo que se hace es que cuando hay un desbalance en alguna parte del cuerpo, en algún órgano, porque los órganos están regidos por los planetas también, lo que se hacía era que se daba una tintura, pues, de alguna planta que estuviera regida por el planeta regente de ese órgano. Entonces, digamos que, pues, el corazón, que es el órgano principal del sol, si había un desequilibrio, pues lo que se hacía es que se daba un remedio solar, de nuevo, que podía ser algo como la caléndula o como la manzanilla o como el romero. Entonces, lo que es interesante aquí es que dentro del proceso de destilación, no era solamente una cuestión de destilar, pues, en cualquier momento, en cualquier día. Había una cuestión muy, muy, muy cercana con los astros, donde lo que se quería hacer era infusionar, realmente capturar la energía sutil de los astros e imprimirla dentro del aceite esencial. Y la forma en la que se hacía esto era que se elegía el día del regente planetario de la planta. Entonces, los días de nuestra semana, cada uno de ellos está asignado a un planeta. Entonces, el lunes es de la Luna, el martes es de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, sábado de Saturno y domingo del Sol. Entonces, dependiendo de qué planta estábamos destilando, se usaba destilar en el día del regente planetario de la planta. Y si había alguien, pues ya aquí, pues muy chido, pues se tiraba una carta astral y se veía cuando era un momento donde ese planeta o esa fuerza estuviera en su mayor cúspide para poder infusionar el aceite esencial con esa energía. Y lo que se decía es que, pues dentro de la alquimia hay otro principio, que es el principio de solvet coagula, de disolución y coagulación. Y se dice que cuando una sustancia, una persona, un ser está disuelto, es mucho más receptivo o susceptible a energías sutiles. Una vez que se condensa, una vez que se cristaliza algo, se cierra en cierto sentido a las influencias sutiles. Entonces, en el caso de los aceites esenciales, cuando lo destilamos, los aceites esenciales se expanden, se volatilizan, se disuelven. Y en el momento en el que llegan al punto más alto del alembique, que se dice que es el cielo del alembique, están en su punto más abierto a recibir las influencias de la energía de ese día. Entonces, se dice que día a día, todo el tiempo, estamos bajo la influencia de los astros, de los planetas, y día a día, pues hay diferentes influencias planetarias. Entonces, si yo destilo un aceite esencial en un cierto día, ese aceite se va a cargar con la frecuencia, con las energías planetarias de ese día. Así como cuando nosotros nacemos, pues se dice que nos impregnamos con lo que había en el cielo en ese momento, pues de la misma forma, cuando este aceite esencial nace, pues se impregna con esa energía planetaria que hay en el momento en el que nace, ¿vale? Entonces, pues en el momento en el que cae del cielo, pues está en una forma de nube, se condensa y cae como lluvia para regresar nuevamente a la Tierra en su forma física. Es una cosa hermosa y poética. Pero bueno. Entonces, es un poquito la visión de los aceites esenciales desde el punto de vista alquímico, que para mí, a mí me parece muy rica, porque, de nuevo, sobre todo ahorita que se ha vuelto como se ha puesto como tan de moda, pues a veces darnos cuenta de que hay una visión un poco diferente, darnos cuenta de que pues, los aceites esenciales son mucho más que solamente aromas, pues quizá nos pueda dar un poquito más de conciencia de cómo usarlos, de cómo los trabajamos y pues también de la profundidad que tienen cuando los usamos. Entonces, un poquito bueno, para pensar en torno a eso. Bueno, pasando un poquito de la parte místico-mágica, vamos a ir a hablar un poquito acerca de las partes medicinales de los aceites esenciales. Vamos a hablar un poco acerca de cuáles son sus usos, de cuáles son sus aplicaciones y pues de cuáles son también algunas de sus precauciones y de cómo se deben o no se deben usar. Bueno, entonces vamos a ver que hay muchas familias diferentes que tienen una buena cantidad de aceites esenciales. Entonces, por ejemplo, la familia de las mentas es una familia que tiene muchas plantas con aceites esenciales. Entonces, desde la melisa, la menta, el toronjil, la lavanda, todas esas plantas pertenecen a la familia de las mentas. Y, pues, de nuevo, es una familia bastante aromática. Pero obviamente, pues hay muchas otras familias que también tienen aceites esenciales. Una familia interesante es, por ejemplo, el del incienso. El copal también está dentro de esa familia y hay la mirra
y todos esos son plantas, árboles, que dentro de su resina tienen aceites esenciales muy, muy medicinales. Bueno, obviamente cada planta tiene propiedades únicas y cada aceite esencial pues tiene ciertas propiedades que son bastante individuales. Sin embargo, podemos tener como una categorización general donde casi todos, si no es que todos los aceites esenciales tienen estas características. Entonces, punto número 1, como decíamos al principio de la clase, la gran mayoría de los aceites esenciales, me atrevería a decir que todos los aceites esenciales, tienen propiedades antimicrobiales, antivirales y antifúngicas. Entonces, eso va a hacer que los aceites esenciales y las plantas con aceites esenciales, de hecho incluso en su forma de planta, no necesariamente en forma como aceite esencial, pero incluso utilizada simplemente como planta, van a tener propiedades, de nuevo, que nos van a ayudar a combatir diferentes tipos de infecciones. Obviamente los aceites esenciales son mucho más potentes porque son una superconcentración de los compuestos de la planta. Como decíamos, si de 2 kilos de romero salen 5 mililitros de aceite esencial, pues eso quiere decir que en cada gota de romero pues tengo el equivalente a unas 20 tazas de té de romero. Entonces, de nuevo, concentrados en una gota. Entonces es interesante pues pensarlo en ese sentido. Entonces, cuando hay alguna cuestión de infección, sobre todo a nivel tópico, los aceites esenciales son excelentes y muchos de ellos pues también tienen un efecto a veces vulnerario. Eso quiere decir que pueden ayudar a acelerar un poco la regeneración del tejido. Aquí depende un poquito más de planta a planta, pero pues algunos de ellos sí tienen ese efecto. Entonces, muchas veces, y de hecho así se han usado durante mucho tiempo, se pueden usar para tratar heridas, para tratar infecciones. Muchas veces pueden ser muy efectivos para cuestiones como de hongos, que los hongos son como particularmente difíciles de tratar. Los aceites esenciales pueden ser bastante efectivos en tratar infecciones de ese tipo. Otra cosa que hacen muy bien los aceites esenciales, obviamente, es trabajar a nivel del sistema respiratorio y a nivel del sistema nervioso. Entonces, muchos de los aceites que vienen de plantas relajantes, pues tienen un efecto directo sobre el sistema límbico. O sea, una vez que los inhalamos, pues entran y tienen un impacto directo sobre el sistema nervioso. Y esto hace pues que tengan un efecto relajante de forma casi inmediata. Esto, pues de nuevo, puede ser de gran ayuda cuando hay cuestiones de estrés, cuando hay cuestiones de ansiedad. Obviamente no es una cuestión resolutiva, es una cuestión paliativa que ayuda pues a bajar de momento el estrés. Siempre vale la pena revisar nuestras causas de estrés en la vida y tratar de cambiarlas, de ser posible. Pero, pues digamos que como un apoyo, pues puede ser algo bastante, bastante bueno. De la misma forma, pues el otro o los otros órganos que están directamente en contacto a través de la respiración son los pulmones. Entonces, regresando al aspecto que tienen como antibacteriales, antimicrobiales y todo eso, una forma muy efectiva de ayudar a combatir ciertas infecciones de vías respiratorias es a través de la inhalación de aceites esenciales. Entonces, cuando yo tomo un aceite esencial y lo respiro, pues esas micropartículas que componen el aceite entran directamente en los pulmones, en los bronquios, en los alvéolos y entran en contacto con mucho de lo que está ahí. Entonces, si hay ciertas bacterias, si hay ciertos virus en la parte superficial del tejido pulmonar, pues el hecho de respirar aceites esenciales puede ayudar a barrer en cierto sentido mucha la infección superficial que hay. Si la infección está mucho más metida en el tejido, eso obviamente puede ser un poco más difícil. Quizá los aceites esenciales no van a resolver, pero sin duda pueden ayudar. Durante el tiempo del COVID, los tiempos del COVID, había una recomendación de usar aceite de laurel, aceite esencial de laurel, precisamente para eso, porque parece que tenía un índice bastante efectivo para ayudar a eliminar, pues, la infección que estaba en la parte superficial de la parte interna de los pulmones. Obviamente, eso también se puede usar muy bien cuando hay alguien enfermo en casa. Entonces, cuando hay alguien que tiene gripa, que tiene influenza, se puede poner un difusor, se puede incluso, sahumar, y eso lo que hace es que ayuda a eliminar muchos de los patógenos que pueden estar en el aire. Entonces, además de ventilar un cuarto, pues se puede aromatizar, se puede poner aceite esencial, se puede poner, como decíamos, incluso como algún sahumerio, no mucho tiempo, obviamente, pero eso puede ayudar a eliminar muchas de las bacterias, de los virus que pueden estar en el aire y que pueden ayudar a transmitir las infecciones, ¿vale? Ahora, entrando a otro punto un poquito delicado. Hasta ahorita hemos hablado de formas, podríamos decir, tópicas del uso de aceites esenciales, aunque bueno, obviamente la parte de inhalación no es tan tópica. Bueno, está un poquito a debate, en cierto sentido, sí, la parte interior de nuestros pulmones sigue siendo como parte de nuestra piel en cierto sentido,
pero digamos que pues todas estas aplicaciones son tópicas. Cuando tomamos los aceites de forma interna, aquí es donde tenemos que tener bastante cuidado. De hecho, yo cuestionaría profundamente si vale la pena o no el tomar aceites esenciales de forma interna. E incluso cuando pues muchas de las marcas dicen que son grado alimenticio y todo esto, yo creo que sí requieren como de cierto cuidado y de cierta precaución. ¿Por qué? Pues primero que nada, por lo que decía, cada gota de aceite esencial equivale a un montón de planta. Realmente los aceites esenciales son muy, muy, muy fuertes. Y en cierto sentido, yo diría que pues, los aceites esenciales se podrían como comparar un poquito más como medicinas farmacéuticas, como medicinas químicas, que a medicina herbolaria, por el efecto que pueden tener, porque realmente son compuestos muy, muy concentrados, igual que muchos fármacos. Entonces, aquí es donde tenemos que tener algo de cuidado, porque si bien muchos aceites esenciales pueden ser excelentes digestivos, muchos de ellos pueden incluso ayudar a combatir infecciones a nivel interno. De hecho, una cosa que está como muy de moda en pues sí, como entre los naturópatas, es la cuestión de dar aceite de orégano para combatir la cándida, por ejemplo, o para combatir ciertas infecciones internas. Yo me la pensaría un par de veces antes de tomar aceite de orégano así directo, ¿no? Porque, pues como decíamos, pues los aceites esenciales son altamente antibióticos. Y pues, ¿qué lugar tiene muchísima vida en nuestro cuerpo? Nuestros intestinos. Entonces, parte del motivo de por qué a mí no me gusta la cuestión del aceite de orégano es porque pues tiene un efecto muy similar a lo que tiene un antibiótico. Viene de una planta, pero sigue siendo un antibiótico. Quizá no va a ser como tan devastador, pero si se usa por un periodo suficientemente largo de tiempo, el efecto que va a tener sobre la microbiota intestinal va a ser, pues, de nuevo, o sea, bastante devastador para toda la microbiota. Entonces, o sea, es tan efectivo y es tan fuerte porque es un antibiótico, o sea, hecho y derecho. Entonces, además de eso, dependiendo del aceite esencial que esté tomando, las vías de eliminación también son delicadas, porque muchos aceites esenciales se eliminan a través de los riñones. Y si algo tienen los aceites esenciales es que son altamente, pues sí, son muy poderosos. Y esto, pues, parte de lo que puede causar es algo de irritación a nivel de los riñones. Entonces, dependiendo un poco del aceite esencial y dependiendo obviamente de la constancia, la frecuencia y de la cantidad en la cual se consuma, puede acabar creando un problema. O sea, en el mejor de los casos, pues una irritación a nivel como de riñones. Digo, no quiero decir que puede crear como algo mortal, pero pues sí, no queremos como jugarle a eso. Entonces, digamos que para resumir un poquito todo lo que estoy diciendo, yo no recomendaría el uso de aceites esenciales de forma interna, a menos de que sepa muy bien lo que se está haciendo y de que se haga pues con supervisión de algún experto que entienda lo que está haciendo y con mucho, mucho, mucho cuidado, ¿vale? Entonces, de nuevo, hay que tener un poquito de cuidado con eso. Entonces, nada más para resumir la cuestión de los usos medicinales de los aceites esenciales, a nivel tópico tienen una infinidad de usos, son muy, muy buenos, se pueden usar de forma bastante segura a nivel tópico, también a nivel como inhalado. Una precaución que hay que tener cuando inhalamos aceites esenciales es que, de nuevo, también pueden ser un poco irritantes a los pulmones si lo hacemos demasiado constantemente. Y después de eso, pues la única o la última contraindicación que pues llamaría la atención es que pues sí cada planta tiene sus propias propiedades. Cada planta tiene su naturaleza, tiene sus efectos medicinales y tiene las cosas que hace. Y así como cada planta tiene sus compuestos, pues también tiene ciertos efectos secundarios que no necesariamente son lo que queremos. Entonces, digo, por decir un ejemplo, el aceite esencial de lavanda es altamente estrogénico y es una planta que pues no se recomienda mucho usar con bebés o ponerlo como en la tina de baño, porque puede tener un efecto a nivel endocrino, a nivel de, pues sí, el sistema de químicos en nuestro cuerpo. Entonces, vale la pena investigar como planta por planta, entender bien como cuáles son sus efectos para poder usarlos de forma efectiva y segura. Dicho esto, los aceites esenciales son maravillosos, tienen una capacidad de sanación pues también como muy notable y simplemente el hecho de poder olerlos, de poder entrar en contacto con los aromas tiene un aspecto sanador, tiene un aspecto de regresarnos un cierto balance, de poder permitirnos estar más centrados. Aceites esenciales como el de romero, por ejemplo, está demostrado que ayudan a mejorar la memoria. Y pues
de nuevo, o sea, cada uno de ellos tiene su propia naturaleza, su medicina individual y son medicinas muy, muy, muy potentes. También son medicinas que cuestan mucho trabajo sacar, que requieren una gran cantidad de planta y que potencialmente tienen un impacto a nivel ambiental fuerte, sobre todo cuando las plantas que están extrayendo son plantas que no se regeneran tan fácilmente. Porque una cosa es cortar romero que vuelve a crecer y pues, en 2 meses tienes pues la mata igual y más grande de como estaba antes de que lo cortaras. Y otra cosa es pues ir a extraer copal o ir a extraer incienso, que son árboles que tardan años en crecer en el desierto en Yemen y pues que requieren de nuevo de una extracción como muy cuidadosa para poder llevarse a cabo y que pues potencialmente su extracción puede tener un impacto en pues el mantenimiento de pues estas plantas en nuestro planeta, ¿vale? Entonces, bueno, con eso vamos cerrando la clase del día de hoy y pues si hay alguna pregunta, algún comentario, pues el espacio está abierto para quien quiera preguntar o comentar. Pau, Hola, ¿me oyen bien? te oímos bien. ¿Cómo estás, Pau? Bueno, hola. Primero que todo, agradecerte demasiado por los espacios. De verdad que los he disfrutado muchísimo y siempre conecto con gente muy interesante, además de el espacio de comentarios que también es bastante gratificante escuchar, ¿verdad? Creo que es muy enriquecedor. Em, Quería comentar un poco tal vez de los aceites esenciales. eh, que es como mi opinión y me gustaría compartirla. Ya creo que igual quedará como en cada quien la decisión que tome con respecto a eso. Eh, Porque por algún momento yo sentí y llegué a creer como que el hecho de que se ocupara tanta planta para hacer un aceite esencial me parecía muy mágico y que, wow, qué montón de plantas se necesita para poder sacar tan poquito aceite esencial. Es una cuestión mágica, increíble. Y ya después cuando fui entendiendo un poco más, ¿verdad? Lo que involucraba esto y lo que conlleva un proceso como tal, fui entendiendo que puede llegar a ser una práctica un poco incluso irrespetuosa con las mismas plantas. Pensando como en toda esta gran industria, ¿verdad? Que a veces tienen un poco acaparada también la producción masiva de algunos aceites esenciales, no estoy diciendo que todos, ¿verdad? Yo creo que eso se puede manejar incluso, y creo que esos espacios también permiten un poco eso, que uno comprenda y pueda llegar a hacer su propia medicina y ayudar a los demás. Pero sí me parece eso, ¿verdad? Que a veces puede llegar a ser un poco irrespetuoso y hasta pone en peligro tal vez algunos tipos de plantas que están en el ambiente y precisamente por el hecho de que se estén tomando de manera tan severa, pues pueden llegar a dejar de existir. He escuchado que, por ejemplo, la Lipia rotundifolia en Brasil, como que en algún momento la extrajeron demasiado para hacer aceites y ahorita está en peligro de extinción. Y bueno, con el copal también y el vetiver, creo que también en Brasil está en peligro de extinción. Entonces, eso, ¿verdad? Creo que me parece que es valioso que comprendamos eso y, bueno, tomemos nuestras decisiones con respecto a lo que queramos hacer o no con eso que sabemos, con esa información, pero que definitivamente estos espacios nos permiten hacernos saber de lo que ocurre y el gran respeto que conlleva, dado que se necesita tanta planta para hacer algo tan pequeño, ¿verdad? Em, bueno, eso, y también quería comentar que precisamente también por eso me gusta mucho como los hidrolatos. Usted lo dijo de otro nombre, ¿verdad? Me parece que son muy bonitos y como que conllevan también una parte del aceite esencial, pero no necesariamente se necesita tanta planta. Yo le había hecho una pregunta hace un tiempo, pero yo creo que se le olvidó contestarme. No. Repítemela, ahora sí te la contesto. Yo estaba intentando hacer hidrolatos de manera muy casera porque no tengo alambique, ¿Mm? pero me ha pasado mucho con una planta en especial, con el geranio, que por más que intento e intento y cambio, no sé, la planta de posición, el calor, lo que sea, a veces el hidrato me sale un poco, me huele un poco como a té, como a té pasado.
y no Ajá. sé qué estoy haciendo mal. No sé si es que tal vez la planta no está lo suficientemente fresca o si definitivamente la temperatura, este, o si el proceso en sí no me funciona con esa planta, porque yo lo que hago es utilizar una olla, abajo pongo la medida exacta de planta con agua y pongo otra ollita pequeña dentro de la olla como parecido a una olla de, ¿cómo se llama? De baño María. No sé si ahí se dice como de la misma manera. Sí, sí. Y le doy vuelta a la tapa y en la tapa le pongo hielo, como Ujú, para que el agua se condense. ujú. Pero siempre me pasa eso con el geranio, con las demás plantas, no solo con el geranio, no lo logro. Mm. Sí, buena pregunta. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tu observación, porque sí es súper importante. Y creo que, de nuevo, a fin de cuentas es una cuestión de relación también, ¿no? O sea, no es que estén mal los aceites esenciales per se, pero de nuevo, o sea, siento que tiene que ver como con todo, ¿no? O sea, cuando nos vamos por esta parte, pues un poco como de consumir, 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 consumir sin pensar muy Sí. bien en el impacto que tiene, pues puede ser, sí, muy destructivo. Con lo que dices del geranio, nunca he destilado geranio, entonces no te sabría decir específicamente. Digo, o sea, lo que te puedo decir de lo que he destilado de otras plantas, a veces hay plantas que huelen delicioso, así como que las hueles, como, ay, qué rico huele, y luego las destilas como, oye, ¿qué es esto, no? Entonces, no sé, hay una parte así como rara, donde ves como que algo cambia, o me dijo que se extraen ciertos compuestos y otros no, y eso como que cambia el aroma. Pero no sé, o sea, realmente digo, no he destilado geranio, entonces tendría que investigar un poco. Sí, a veces puede haber un cambio químico, como por cuestión de calor, eh, y no sé, también a veces la cuestión del enfriamiento sí tiene como un impacto. De hecho, una cuestión que es muy importante cuando se destilan aceites esenciales es que en el momento en el que pasan por el serpentín, que el serpentín esté realmente frío, porque Mm, si no se condensan bien en ese momento, sí se puede como afectar un poquito como el aroma, cambian un poquito de calidad. A mí me ha pasado a veces que no me funciona como bien el enfriador y el aceite esencial sale como, no sale transparente, sino que sale como lechoso. Entonces, sí hay una cuestión en el proceso de enfriamiento que afecta la calidad del aceite esencial. Imagino que también pasa con el hidrolato. Eh, y bueno, o sea, sí, sí, yo también he usado como esta técnica, ¿no? De poner como la olla con la tapa de cabeza y el como cuenquito en medio para que vaya como cayendo ajá, sí, el agua destilada. Pero, de nuevo, ahí parte del problema es que estás como calentando constantemente también como el cuenquito. mm, Entonces, si es una sustancia que es como susceptible al calor, pues igual y también está como degradando, pero no te lo puedo garantizar porque no tengo experiencia con esa planta. Pero déjame preguntarle a una amiga que creo que es igual y sí sabe y te mando un mensaje, ¿no? Esta vez no se me olvida. Gracias. Sí, es todo un arte, ¿verdad? Es completamente un arte llegar a como a ese punto. Pero Sí, bueno, muchas gracias. un gusto, Pau. A ver, Ana Paula había escrito en el chat, dice, pregunta, ¿el uso vaginal se entiende como uso interno, o tópico? Eh, es una buena pregunta. Realmente, o sea, el uso vaginal tiene sus propias cuestiones ahí delicadas. Si bien se podría categorizar hasta cierto punto como uso tópico, digo, toda la parte del canal vaginal y de los órganos reproductores, sobre todo femeninos, tienen su propia microbiota. Tienen también como todo un balance, pues sí, o sea, de bacterias y diferentes microorganismos que habitan ahí. Entonces, más que hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque si el hecho de meterle pues, cualquier cosa, pues puede afectar también con el balance de microorganismos y eso puede llevar como a diferentes cuestiones o de cistitis o diferentes como infecciones. Y pues también, como decíamos, los aceites esenciales son bastante fuertes y pueden ser un poquito irritantes. Entonces, yo sí me pensaría la cuestión como del uso vaginal de aceites esenciales. Creo que sí, o sea, a menos de que tengas como una cuestión como muy específica, quizá como de tratar una infección o algo así que te esté ayudando con eso, yo trataría la cuestión de, sí, de aplicación vaginal un poquito como de uso interno, porque sí también tiene como una cuestión delicada donde sí puedes, pues un poquito darle en la torre pues sí, como a la microbiota y pues eso nunca es bueno. Con gusto. ¿Qué más? ¿Quién es E?
Hola, buenas noches. Acá Helio de Malargüe. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás, hermanito? Primero que nada, muchas gracias por mandarme el link para volverme a unir. Te sigo por las redes sociales. Un capo las cosas que haces, te admiro mucho. Un saludo a todos los chicos que están conectados también. Y bueno, perdón por unirme tarde a la reunión también. Espero que la hayas grabado y me la puedas mandar la clase. Va a quedar grabado. Y segundo, bueno, volviendo al tema de los aceites esenciales, o sea, el poder curativo de las plantas en sí, o sea, soy una persona que prefiero tomarme una infusión o consumir un aceite a tomarme un medicamento. Y por lo que dijo la chica recién, no me acuerdo, la primera chica que habló, que eso es verdad, de que se sobreexplota mucho a nivel industrial, se sobreexplota mucho el tema del uso de las plantas. Pero yo creo que va también en que nosotros nos hemos dejado muy de lado las prácticas ancestrales, pero lo seguimos necesitando eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que se aprovechan de eso y producen una gran industria en vez de producir nosotros nuestras propias, no sé, nuestros propios medicamentos, por decirlo así. Acá en Argentina tenemos la Pachamama, que le decimos que es la madre tierra, que hay una palabra que dice que todo lo que hay en la tierra, la Pachamama lo proveyó para que el ser humano sobreviva. Mm. Y ahí viene hacia todo el consumo de las plantas, de los animales. Entonces, ¿por qué no volver a las prácticas esas ancestrales? Sí, hermano. Sí, pues es importante. De hecho, una cuestión que es importante mencionar con los aceites esenciales es que muchas veces, digo, lo que puede ser un aceite, pues muchas veces lo puede ser también con la planta entera. Y de hecho, a mí generalmente me gusta más usar planta entera porque hay un montón de compuestos no volátiles que se quedan en la planta. Y si bien los aceites esenciales del romero, de la lavanda, son buena parte de lo que le da su medicina a la planta, pues hay muchos otros Sí, compuestos que no se volatilizan, que no pasan con el aceite que se quedan en la planta. Entonces, por eso los aceites esenciales son un poquito, digamos que están como a mitad de camino entre fármacos y herbolaria, porque a fin de cuentas un fármaco lo que mm, es un compuesto químico aislado, concentrado, que tiene un efecto muy dirigido sobre una parte del cuerpo. Y en ese sentido, los aceites esenciales son no exactamente iguales, porque también son como toda una composición de diferentes compuestos, tienen como muchos compuestos diferentes, pero sí tiene una acción como mucho más dirigida y digamos que su acción sería un poquito más eso, como más, digo, no exactamente como un fármaco, pero pues un poquito allá, ¿no? O sea, tienen como esta potencia y esta intensidad. Entonces, a mí me parece que perfectamente se pueden usar muchas veces plantas que tienen esos aceites esenciales de forma muy segura y teniendo el efecto que generalmente queremos para el aceite esencial. Entonces digo, si quieres un aceite esencial para relajarte, pues tómate un té de toronjil, tómate un té de melisa, tómate un té de lavanda. Y eso va a tener un efecto, pues, de nuevo, o sea, igual de útil que el aceite esencial sin los efectos secundarios potenciales y pues además sabe muy rico. claro. Lo que te iba a pedir que me repitieras cuál es la planta para sacar aceite para la memoria, pues soy medio cortito de memoria. Te la apuntas esta vez, ¿eh? El romero. El El romero romero. tiene fama de ser un nootrópico. Nootrópicos son plantas que estimulan como la función cerebral. Y de hecho, el romero lo que hace es que estimula el flujo de sangre al cerebro. De hecho, como buena planta solar, o sea, estimula el corazón, estimula el flujo de sangre, pero específicamente al cerebro. Ah, Entonces, bien. hay algunos estudios interesantes donde personas que han consumido romero de nuevo, o sea, como por toda su vida, como parte de su alimentación o lo que sea, tienen una mucho menor incidencia de problemas mentales, de degeneración cerebral como Alzheimer, Parkinson y cosas de ese tipo, que personas. Ah, bien, bien. Sí, entonces, y bueno, y mucha gente lo usa como para estudiar y cosas así. Entonces, aceite esencial, se puede inhalar o puedes tomar tintura o puedes tomar un té de romero y funciona de la misma manera. Sí, soy de consumirlo mucho en comidas. El romero en Sí, las comidas es riquísimo. sí, es un pescadito con romero o algo así, muy sabroso. Así que, bueno, Juan, muchas gracias. Bien, bien. Espero el próximo link para la próxima reunión. Sí, mano, sí, ahí les voy a mandar de todas maneras la grabación para que veas lo que faltó y ahí que lo disfrutes. Listo, gracias. No, Saludos a todos. chao, chao. Alex.
Hola, ¿Qué tal? pues primero muchas gracias Juan Pablo por todas las clases que das. Ya llevo un ratito siguiéndote, me encantan. Muchísimas gracias. Qué gusto. Y bueno, mi duda es específicamente en cuanto a infusiones. Ujú. Tú en alguna clase nos enseñaste como la proporción de para preparar una infusión y mi duda es si estas también se pueden utilizar de manera tópica y obtener los beneficios de la planta. ¿Tienes infusiones de forma tópica? Ujú. Eh, sí, sí. De hecho, una forma como bastante común de usar o sea, de usar las plantas es con lo que se conocen como ay, no me, se me, necesito Romero. Compresas, donde o sea, agarras una planta, una toallita como que humedeces en el té o en la infusión y la aplicas sobre la parte afectada. Ahora, la cosa es para qué lo quieres usar, porque dependiendo como cuál es la finalidad, pues puede que sea útil o puede que no. ¿Tienes alguna cuestión como en particular o es como información general? Ajá, yo tengo rosácea, tengo dermatitis y como mucha sensibilidad en la piel. Ujú, Entonces, realmente por eso es como mi pregunta, porque soy como muy fan de la caléndula y de la manzanilla por eso. ujú. Entonces quería saber si, bueno, también en infusión, obtengo esos beneficios. Ujú. Sí, sí, sin duda se pueden aplicar muy bien, o sea, de forma tópica. Y de hecho, sí, para cuestiones como de inflamación e irritación en la piel, o sea, la caléndula es excelente. Otra forma en la que puedes aplicarla es en baños. O sea, puedes aplicarla, o sea, hacer como un baño en una tina y agarrar como una buena olla. Puedes como meter varias plantas, dejas que se infusionen y después lo pasas a la tina y eso te puede dar un baño así. Y eso tiene como un efecto pues muy, muy rico en todo el cuerpo. Digo, para lo que mencionas, también se pueden hacer infusiones, pero en aceite. Y en esa forma puedes tener como una extracción mucho más completa y puedes aplicarla de forma constante, porque el tema con las extracciones en agua es que si bien pueden ser bastante buenas y pueden ser efectivas, pues realmente el tiempo de aplicación es corto. Entonces, digamos que sí puedes poner unos paños y los puedes poner como en la zona afectada, en la cara o en el pecho, donde sea que hay como alguna condición, algún brote, y eso va a ayudar. Pero muchas veces tener como una presencia un poco más constante de los compuestos, pues puede tener un efecto como más, pues sí, un poquito más fuerte. Entonces, en este caso, pues tanto con la caléndula como con la manzanilla, como con otras plantas que pueden ayudar con ese tipo de irritaciones, puede ser una infusión en aceite y ese aceite lo puedes aplicar de forma tópica. Y de hecho se puede como mezclar con otros aceites que pueden ser buenos incluso para la piel. Entonces, puedes tener como un aceite que sea bueno para extraer, que resista bien el calor, como de pepita de uva o de ajonjolí. Bueno, el ajonjolí tiene mucho aroma a veces, pero de almendra dulce. Y ese puede ser una buena extracción. Y después ese puede mezclar como con rosa mosqueta o con jojoba, que son aceites un poquito más delicados y se pueden aplicar sobre la parte afectada y tienen como un efecto un poquito más prolongado. Y digo, es un poquito fuera de tema, pero para la cuestión, muchas veces la cuestión en la piel, o sea, la piel es nuestro órgano más grande de eliminación. O sea, nuestra piel saca constantemente toxinas y cosas así. Y muchas veces cuando hay cuestiones de irritación o inflamación crónica, vale la pena revisar la digestión. O sea, muchas veces cuando hay un desbalance a nivel de piel, la raíz está en la digestión. Entonces, revisar un poquito cómo está la dieta, revisar si hay como algunos alimentos que son alergénicos, que tenemos muy, muy mal entendido lo que es como un alergénico, ¿no? A veces pensamos como o sea, voy a comer cacahuates y se me va a cerrar la garganta y voy a estar así como al borde de la muerte. Sí, es un tipo de alergia, pero hay muchos otros alimentos que lo que hacen es que crean cierta inflamación en el cuerpo sin que necesariamente sea tan notorio. Entonces, digo, los sospechosos comunes son, ya sabes, gluten, azúcar, lácteos, huevo. Entonces, vale la pena como hacer una dieta de eliminación, como de eliminar como los principales, pues sí, como sospechosos, ver si puedes como hacer una dieta limitada durante un tiempo y ver si mejora la condición y poco a poco ir reintroduciendo con algunos alimentos y eso te permite ver si hay algo en particular que esté teniendo un efecto como, sí, a nivel tópico. Entonces, sí, siempre cuando hay una cuestión tópica, digestión muy, muy importante. Ok.
Y emociones. ¿Cómo están las emociones, señorita? Ok, ok. Gracias. Un gusto. Ana Mar. Ana Mar. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Te escuchamos? No, ya no te escuchamos. Cerraste tu micrófono. A ver, ahí, perdón, la tecnología y yo no nos llevamos bien. No te preocupes, aquí estamos. Hola a todos. Oye, no sé ni cómo activar tampoco mi cámara. Bueno, no importa. Si te vas abajo, hay con una camarita y ahí le picas y se debe activar. Sí, es verdad. Perdón, hola. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la información que nos compartes, me encanta. Con mucho Y gusto. presentaciones de todas y todos también está padrísimo. Oye, yo tenía una duda desde hace mucho tiempo y es en cuestión de uso tópico, los aceites esenciales. eh, ¿Hasta qué capa de la piel se absorbe realmente un aceite? O sea, es como si llega tan profundo como para que entra rápido al torrente sanguíneo, o es suficiente, por ejemplo, con olerlo y entonces, pues como es una mucosa, a lo mejor pasa también más rápido, o en realidad se tiene que quedar mucho tiempo sobre la piel para que tenga ese efecto, o cómo. Buena pregunta. No te sabría decir exactamente. Ahora, digo, pensándolo, a ver, los aceites esenciales son, eso, como compuestos bastante pequeños y bastante volátiles, por lo que me imagino que la penetración que tiene debe ser bastante buena. No sé si son absorbidas por el torrente sanguíneo cuando se aplican de forma tópica. Me imagino que dependiendo de la parte del cuerpo donde se apliquen, puede haber como cierta absorción, pero pues digo, también cuando se aplica de forma tópica, buena parte de los aceites también se volatilizan. Entonces, más que nada me imagino que si la aplica así como directamente, sí debe haber como una parte que se absorbe, pero también una buena parte se pierde en el ambiente. Si lo usas con un vehículo, como algún otro aceite como no volátil, como aceite de coco, sí, o almendras o algo así, me imagino que la penetración debe ser un poquito mejor, pero un poquito más lenta. Pero ¿hasta qué capa llega? La verdad es que no te sabría decir. O sea, Ujú. realmente nunca entra al torrente sanguíneo si es de uso tópico. O bueno, no sabemos. No lo sé, no lo sé. Muy buena pregunta. O sea, mi intuición, o sea, sin saber así como realmente si sí o si no, es que, de nuevo, un poquito por lo que te decía, porque parte se pierde y porque parte, me imagino que se queda en las capas superiores. Me imagino que sí hay una cierta cantidad que entra al torrente sanguíneo, pero no ha de ser mucha. Pero igual estoy diciendo una tontería y no, pero me lo llevo de tarea. Ok, bueno, esto salió porque tenía esa duda. O sea, por ejemplo, si yo tengo un cólico y quiero calmar el dolor y en mi Disney mental pienso que el aceite de, no sé, algún aceite caliente, ¿no? O sea, como una menta o una cosa así, me va a calmar el dolor. Realmente va a ser por el efecto térmico, más no porque la propiedad de la planta entró a través de mi piel y entonces el órgano lo recibió. O sea, ese es mi Disney mental. No es tan Disney, no, no necesariamente. De hecho, o sea, para cólicos menstruales y para muchas cuestiones, incluso a nivel tópico, como dolores musculares y eso, varias aplicaciones tópicas tienen un efecto pues, bastante bueno. De hecho, para cólicos, o sea, se pueden usar eso, desde cataplasmas, o sea, cataplasmas son que mueres la planta y te la aplicas como directamente donde te O duela. la cúrcuma, o así. Sí, o sea, digo, la cúrcuma te va a dejar así como amarilla, todo el vientre. Sí, no, pero no importa, pero me va a calentar la zona y que eso desinflama. Sí, pero no es solamente por el efecto térmico. O sea, si hay una cuestión de absorción de compuestos que no sé exactamente cómo funcione, porque, a ver, o sea, para que lleguen hasta el órgano, o sea, que apliques una planta y llegue hasta el órgano, no me parece que sea necesariamente así, pero es que, a ver, no sé exactamente cómo es el mecanismo, pero funciona. Y con Ok. las plantas hay cosas muy particulares donde no necesariamente funcionan como por un mecanismo químico, sino que muchas veces funcionan como por un reflejo. O sea, un ejemplo muy interesante son los demulcentes. O sea, los demulcentes son plantas que humectan las mucosas. Y hay muchas plantas que puedes tomar. O sea, tomas como un demulcente, o sea, como malvavisco o regaliz, y tomas así como uno de esos tés como de infusiones frías que sacan como todos los polisacáridos, que son como estos mucílagos, que es como esta babita gelatinosa, y te lo Ah, tomas y sientes luego como, o sea, como que humecta los pulmones. O
sea, yo he tomado así, igual pelos de elote, que también son demulcentes, me lo tomo y siento así como, o sea, los riñones así de, así que, o sea, ¿qué está pasando? O sea, no hay forma que lleguen tan rápidamente a esa parte del cuerpo. Entonces, Sí, hay es un verdad. mecanismo así como muy raro, donde el cuerpo responde de alguna forma a eso. Y he escuchado a muchos herbalistas y a muchas personas que trabajan con plantas, o sea, preguntarse eso, como no hay forma de que llegue tan rápido el efecto ahí. Entonces, hay una respuesta del cuerpo, casi casi como reflejo, que cambia el estado del tejido simplemente porque esa planta entra en contacto con la lengua. Entonces, una cosa así como muy rara. Entonces, no te sé decir cuál es el mecanismo de acción específico de por qué ayudan como con cuestiones del vientre para los cólicos y eso, pero, o sea, muchas plantas como la caléndula, como la manzanilla, se pueden aplicar de forma tópica y ayudan para dolores digestivos, ayudan para dolores, pues sí, como de cólicos. El jengibre en el pecho es expectorante, o sea, te puedes poner jengibre en el pecho y te saca las flemas de los pulmones, o sea, te quita No, bueno, te saca hasta las ideas porque es muy picante. te saca todo. O sea, Ok, yo lo uso con mi niña chiquita cuando tiene tos y es excelente. Entonces, no sé cuál es el mecanismo exactamente, pero funciona. ok, bueno, sí, me apasiona mucho este tema y siempre he tenido esa pregunta. Dije, bueno, le voy a preguntar a Juan a ver si la respuesta. Vas a Pero seguir teniendo. sí, está muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y por explicarnos. Con mucho gusto. Bye. Ahora déjenme apagar mi micrófono, que no sé cómo. Sigue Ya. de silencio, ahí está. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo súper? ¿Vamos en paz? Bueno, pues. Bueno, pues, queridas y Helio, muchas gracias por acompañarme en esta transmisión. Es un gusto compartir con ustedes. Y, ¿qué más? Algo más les iba a decir. Ah, sí, ya empezamos el proyecto de entrevistas con figuras notables de la herbolaria. Entonces, pueden ir al canal de YouTube y cada semana estoy sacando una entrevista que he hecho con pues, personas que admiro dentro del mundo de la herbolaria. Entonces, han sido como varias conversaciones muy interesantes con otros herbalistas, con diferentes personas que caminan la senda de las plantas. Entonces, pues está muy bueno para escucharlo en el coche, cuando van manejando y quieren escuchar como algo herbal, pues es una buena opción. Entonces, chéquenlo. Muchas gracias. La clase va a quedar grabada para que se la compartan a sus amigos que están en doTERRA, a la gente que le puede interesar el tema de los aceites esenciales. Y pues bueno, muchas gracias. Que tengan una hermosa noche y nos vemos en 15 días para la próxima transmisión. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Bye. Cuídense mucho. Gracias. Chao. Dios ver. Bye, bye.